vaya más allá de tu plato. Para esto es importante, vamos a presentar pantalla. No sé si pues ya se dio el permiso para presentar. ¿Comparto yo? Sí. Bueno, ¿qué es salud? ¿Por qué la alimentación y la salud están relacionadas? ¿Qué tiene que ver lo que comemos con nuestra parte, digamos, integral como ser humano? La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, define salud como lo siguiente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades. Podemos ver que hay 4 factores especiales y para nosotros como cristianos está el físico, el mental, el social y el espiritual. Cuando estos 4 factores están bien, ¿qué tenemos? Salud. Por eso hay otra pregunta. ¿Por qué Dios se interesa también en que nosotros tengamos salud? En tercera de Juan 1:2 encontramos el versículo que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Entonces, la salud es un componente especial para el ser humano. También en Proverbios 17:22 encontramos un versículo bastante interesante y quiero que analicemos. Cuando en la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? O sea, ¿se refiere al órgano como tal del corazón o hace alusión a otra parte de nosotros? Hace alusión a nuestra mente. Entonces vamos a leer en Proverbios, ya no sé de la presentación, Juanca. ¿Me escuchan? El audio se está escuchando metalizado, se está escuchando como entrecortado. Creo que es el problema de computador. Sí, sí. Se escucha metalizado y con ligeras, como con pequeños cortos. Exactamente, no se escucha bien. Sí, pregúntale a Sebas, por favor, o cámbiate a otro. Listo, ya ahora me escuchan. Ahora sí, habla. Hola, hola. No. ¿No? ¿Ahora? Habla. Ya. Habla algo, una frase o algo. Estoy hablando. No, se escucha igual, metalizado. Bueno, voy a hablar entonces con el micrófono del celular. ¿Sí me pueden escuchar? Pueden ser los audífonos. ¿Habla? Estoy hablando con el micrófono del celular. No, creo que es el computador porque sigue habiendo corto. Hola, ¿me escuchas? Perdón las molestias de tecnología que se puedan generar. Estamos tratando de solucionar el problema. Bueno, si quieres desconéctate y te conectas desde el celular o desde un computador. Un minuto ya se reconecta. Bueno, mientras Karen continúa, ¿cómo va a ser la mecánica de esta presentación? Vamos a hacerlo a manera de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas que quieran hacerle a la nutricionista o al gastrónomo en términos de cocina, en términos de preparaciones culinarias, pues qué mejor momento para que lo hagamos en este instante.
También quiero recordarles que la cocina es uno de los privilegios que puede tener el hombre porque lo estamos haciendo a nuestros propios cuerpos. Toda persona debe aprender a coger la pasión por cocinar y no dejarle nuestra responsabilidad a terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dejándole nuestra salud en manos de personas que seguramente saben cocinar, pero muchas veces no aplican los mejores métodos culinarios y puede ir eso en detrimento de nuestra salud. También es importante que aprendamos a cocinar porque no sabemos en qué momento se va a enfermar nuestra esposa o en qué momento se va a enfermar nuestro esposo. Entonces, muchas veces los hombres culturalmente se ha creído de que cocinar es solo para mujeres, pero eso es falso. Cocinar también es de hombres. Hay grandes cocineros, grandes chefs en el mundo que son hombres y estos hombres son muy famosos. Entonces, si ustedes llevan a su mente y se preguntan qué chefs han sido famosos hombres, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos cocineros hombres que han elevado la cocina y la gastronomía a otro nivel. Entonces también esto es un llamado para que tanto niños como jóvenes como adultos hombres se sientan al llamado de cocinar. Podemos sorprender a nuestra familia con una buena cocina. Si hay hombres aquí que de pronto se les quema el agua, no se preocupen. Nunca es tarde para hacer un curso de cocina. Si les gusta la cocina, no les dé temor porque esto no es una profesión indigna o una profesión por debajear. No es una profesión donde solamente lo hacen las mujeres o las abuelas o las mamás, sino que todos podemos cocinar. ¿Por qué es tan importante cocinar? Porque qué mejor que cocinar nosotros para nuestra propia salud, para nuestros propios cuerpos, para nuestra propia familia, ¿no? Yo soy un hombre, empecé esta carrera sin ningún tabú, sin ningún tipo de prejuicios y gracias a Dios pude terminar esta carrera y hoy en día le doy gracias a Dios porque ha sido uno de los privilegios más grandes poder cocinar, no solo para mi familia, sino para mí mismo, para mi propio círculo familiar. Entonces, este es un llamado introductorio para que todos se animen a cogerle cariño a la cocina. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos involucrarnos lentamente con nuestra esposa, podemos involucrarnos con nuestros hijos, podemos cocinar con ellos, hacer de la cocina no un sacrificio, no una esclavitud como muchos piensan, sino que cocinar es un privilegio. Podemos también cocinar en familia. La esposa le puede enseñar al esposo a hacer arrocito. Esto también hace que la comunicación en familia mejore muchísimo. Bueno, vamos ahora sí a darle paso a Karen, creo que ya mejoró el audio, vamos a ver cómo nos va esta vez. Continuamos entonces, los dejo con Karen. Listo, en ese momento me escuchan bien, ¿sí? Excelente, mejoró muchísimo. Listo, estábamos hablando de por qué la alimentación o lo que comemos está afectando nuestra salud y qué relación hay entre esto. Vimos que hay 4 factores donde deben estar en un equilibrio para que tengamos una salud plena y cómo también Dios se interesa por nuestra salud. Encontramos un versículo en 3 de Juan 1:2 donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Pero también encontramos otro versículo donde dice en Proverbios 17:22: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra corazón, ¿a qué hace referencia? A la mente. Entonces, si nuestra mente no está sana, nuestras emociones no están sanas, también afectan nuestro cuerpo físico.
En Consejos sobre Salud, capítulo 6, encontramos una cita bastante interesante que dice lo siguiente: existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él, y la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. Nuevamente encontramos la relación que hay de la salud mental o de nuestra parte de decisiones, de nuestra parte anímica con nuestro cuerpo físico. Karen, yo tengo una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo alimentación y nutrición? ¿Alguna vez se han preguntado esto? Quiero que alguien de pronto, de los que están acá en Zoom, pueda abrir su micrófono, una personita, y me diga, ¿es lo mismo alimentación y nutrición? Bueno, parece que no son lo mismo. Muy bien, vamos a ver la siguiente presentación. Resulta que la nutrición es un proceso inconsciente. Nosotros no somos conscientes de lo que pasa cuando nosotros ingerimos un alimento y luego ingresa a nuestro organismo y no sabemos qué va a pasar después, ¿verdad? Este proceso es inconsciente y el cuerpo utiliza y distribuye los diferentes nutrientes en el organismo, mientras que la alimentación es un proceso consciente, es lo contrario. Ahí es donde nosotros como seres humanos escogemos o elegimos y consumimos los alimentos. Básicamente, la alimentación es una acción donde introducimos un alimento en nuestro sistema digestivo a través de, ¿cuál es la primera parte? La boca. Y estas pueden ser sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, y este es un proceso consciente y educable. ¿Han escuchado la frase "somos lo que comemos"? Y sí, la respuesta es que sí. El doctor Rossiter habla en su libro de Guía Práctica de la Salud que el alimento no solo debe agradar a la vista, al olfato y al gusto, sino que debe penetrar en el cuerpo y convertirse en parte integral del cerebro, hueso y músculo, influyendo por ende arterialmente en las sensaciones y en pensamientos. Acá volvemos a ver lo siguiente: lo que comemos no solo satisface esa función de suplir o de quitar el hambre, sino que todo lo que comemos debemos tener claro que se vuelve sangre y tejidos. Y no solo eso, también afecta e influye en nuestras sensaciones o emociones y en nuestros pensamientos. Juan Camilo, tengo una pregunta. ¿Cómo influye el color en la psicología del consumidor? ¿Tiene algo que ver los colores en la manera en que nosotros elegimos los alimentos o los consumimos? Definitivamente sí. Nosotros debemos ser conscientes que el color es muy importante en la forma en cómo el alimento entra a nuestras percepciones sensoriales. Los gastrónomos pasamos horas, días enteros y meses enteros buscando la manera, investigando la forma, cómo crear adicciones y cómo crear dependencias dentro del comensal. Esto hace que nosotros como gastrónomos hagamos planeaciones estratégicas para que el usuario, al ver los colores, como dice por ahí, todo entra por los ojos, la comida entra por los ojos. Entonces es muy importante que sepamos que definitivamente cuando nosotros como gastrónomos le damos a un cliente un plato que tiene un balance adecuado de color,
esto hace que la persona tenga más ganas de comer o no. Ustedes se han puesto a pensar por qué algunas empresas tienen algunos colores dentro de su logotipo. Los colores influyen mucho en el apetito. La forma en la que percibimos un color u otro condiciona nuestra apreciación de en este caso los alimentos. No es lo mismo comernos la intensidad del rojo de un tomate, por ejemplo, que los tonos oscuros de una berenjena. Vamos a preferir seguramente el color rojo de una ensalada muy vistosa que el color tonos grises o opacos de una berenjena. Les voy a dar unos tips muy importantes con respecto a los colores para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo es que debe ser? Y aquí es donde es muy importante que sepamos cómo debemos también usar estos colores para el bien, para nuestra cocina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos usar estos colores en nuestros platos para que sean más apetitosos. Muchas veces nosotros pensamos que comer vegetariano es sinónimo de aburrido o monótono, pero no nos damos cuenta que el 98% de toda la alimentación que existe en el planeta es vegetal, es de legumbres, es de frutas, y solamente el 2% es una alimentación a base de carne. ¿Qué pasa con el ser humano? Que somos muy monótonos en la forma en cómo nos alimentamos. Siempre comemos los mismos 3 alimentos y no le damos paso a la variedad de los colores. Por ejemplo, ¿cómo es el rojo? El rojo es uno de los colores más intensos del espectro. Es uno de los colores más preferidos dentro de la gastronomía o dentro de la cocina. De hecho, todo cobra más energía cuando es de color rojo. Este color eleva el ritmo respiratorio, aumenta la presión arterial. Esto hace que estimule el apetito. Así que si ustedes crean platos de color rojo con una ensalada con mucho tomate, con mucho pimentón, seguramente va a ser mucho más apetitoso. Miremos por ejemplo el verde. El verde es el color de la naturaleza y es uno de los principales emblemas de la vida sana. Si usted tiene alimentos de color verde, esto va a dar una sensación de bienestar, una sensación de apetito. El verde va a estimular siempre nuestro apetito. Miremos por ejemplo el amarillo. El amarillo, los alimentos con este balance de colores, constituye un captador de atención por excelencia. Por eso es que hay hamburgueserías que tienen el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Porque esto hace salivar al comensal. Ellos saben que estos acordes de colores hacen que crean una dependencia en el comensal, en el que come. Por eso nosotros también debemos usar estos colores en nuestra mesa. El amarillo es un color que se asocia con la luz del sol en las flores de primavera. Este hecho, entre otros, hace que el amarillo nos proporcione alegría y nos estimule las ganas de comer. Miremos rápidamente el color naranja. Es un color cálido que se asocia a los cítricos y por consiguiente a la vida sana. Suele tener una repercusión activadora del organismo. En este sentido, aumenta el suministro de oxígeno al cerebro, estimula la actividad mental y nos da mucha hambre. El azul nos da tranquilidad y calma. Ahora bien, este color aparece rara vez en los alimentos naturales. Usted no ha visto, es muy raro encontrar en la naturaleza alimentos que sean de color azul, ¿de acuerdo? Por eso, el azul es considerado un supresor del apetito. Algunos expertos recomiendan instalar el color azul en la nevera cuando estamos en dieta para que reduzcamos el impulso por comer. Muy interesante, ¿no, Karen? Cómo los colores influyen en la forma en que nosotros comemos y podemos usar estos colores en la variedad de nuestra dieta para que haya más alegría y armonía a la hora de comer. Karen, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo están asociadas nuestras emociones con nuestra alimentación? Bueno, en esta pregunta es muy amplia y quiero que tengamos en cuenta cuando nosotros estamos con ansiedad
¿será que nos da ganas de comer? O si estamos estresados, se nos quitan las ganas de comer. O quizás si de pronto yo me siento, no sé, me siento fea, gorda, tengo como una repercusión en mi modo de alimentación. Bueno, estos son unos pocos ejemplos de cómo las emociones y la alimentación están directamente relacionadas. Muchas personas pueden tener bajos niveles de triptófano. Esta es una hormona que la conocemos también como la serotonina. La serotonina, ¿alguien ha escuchado de esta hormona? Bueno, esta la conocemos como la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro organismo se produce esta hormona, nuestro estado de ánimo, todo nuestro estado corporal está de una manera positiva, activa. Cuando tenemos bajos niveles de esta hormona, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos, digamos, el ánimo bajo, de pronto nos sentimos tristes, deprimidos, y a veces dicen, no, es que eso solo es psicológico y la persona se siente mal porque a través del triptófano. El triptófano está en digamos, en el complejo B. En los alimentos que tienen complejo B tienen triptófano y este ayuda a la segregación de la serotonina. Entonces, si nosotros tenemos bajos niveles de esto, podemos estar presentando en nuestras emociones cambios porque tal vez no estamos consumiendo alimentos variados o estamos en un déficit de, digamos, vitaminas del complejo B y podemos estar presentando estas alteraciones. ¿Y todo por qué? Porque nuestra alimentación o nuestro consumo diario de estas vitaminas o estos nutrientes no están presentes. También podemos ver cómo nuevos estudios, hay un estudio que hizo la Universidad de Japón, Kyushu, que está haciendo todo un avance en cómo tratar enfermedades, por ejemplo, como la depresión, el autismo y enfermedades neurodegenerativas del estado de ánimo con unos nuevos llamados microbios del estado de ánimo y psicobióticos. ¿Y en qué tratan estos? Pues son unos, digamos, nutrientes, unos microorganismos especiales que cuando ingresan a nuestro organismo van a nutrir de una forma adecuada y nuestro cuerpo se va a tratar de una buena forma para tratar enfermedades mentales. Entonces podemos ver que la alimentación está directamente relacionada con nuestras emociones. Bueno, Juanca, yo también tengo otra preguntita para ti. En mi caso, o de pronto en el caso de muchas personas, nos gusta mucho el azúcar y la sal. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué efectos tiene el consumo de sal y azúcar en nuestra alimentación? Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros estamos consumiendo sal y azúcar de manera oculta sin darnos cuenta. ¿Qué pasa, Karen y toda la audiencia? Nosotros estamos imbuidos dentro de una industria que muchas veces no nos damos cuenta que estamos comiendo sal de manera oculta. Hasta el 75% de sal que ingerimos en el día provienen de esos alimentos que son ocultos pero que no sabíamos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes sabían que la leche de bolsa que compran en la tienda tiene sal? Le echan sal. Los helados que nos gusta comer en un centro comercial tienen sal. El agua de bolsa, el agua de bolsa que usted compra en la tienda, la industria le echa sal. ¿Cómo les parece? Inclusive los alimentos dulces que compramos habitualmente en el mercado también tienen sal, como por ejemplo los cereales, increíble,
las hojuelas de maíz azucaradas tienen sal. ¿Cómo sabemos que estos productos tienen sal? Nos falta solamente mirar los ingredientes y la tabla nutricional de los alimentos, que muy pocos lo hacen, y usted se va a encontrar de que tiene sodio en las tablas de composición nutricional. El gran problema es que la sal está oculta en muchos de estos alimentos procesados. Solamente está permitido comer 5 gramos de sal en el día. Eso equivale a una cucharadita de té o de café. Eso es todo lo que el organismo necesita diariamente. Nosotros estamos comiendo mucha sal oculta sin darnos cuenta. Incluso hay sal pulverizada, que está presente en los alimentos que no son perceptibles en la boca. Todo esto es un trabajo meticuloso de chefs, de nutricionistas. ¿Para qué? Para crear adicción en usted. Así que abra el ojo, sea consciente de que lo que la industria está haciendo con usted es creando adicción. Y les dejo un dato: la sal es tan adictiva como la cocaína. Pero les quiero hacer una pregunta: ¿por qué la industria le agrega sal a todo, incluyendo los alimentos dulces? La respuesta es muy sencilla, pero que a la larga tiene mucho peligro. Esto intensifica el sabor de los alimentos y hace salivar y crear más adicción. No sé si lo sabían. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar, hay muchos tipos de azúcar. Ahí pueden ver en la pantalla cuántos tipos de azúcares hay. Mucha gente se cuida del azúcar de mesa, pero es que hay muchos tipos de azúcares más. Les voy a poner un ejemplo. El almidón es un azúcar. ¿Dónde encuentra usted el almidón? En los granos, harinas, tubérculos y legumbres. El glucógeno también es azúcar. ¿Dónde la encuentra? En la carne. La sacarosa, ¿dónde la encuentra? ¿Qué es la sacarosa? Es la glucosa más fructosa. ¿Dónde la encuentra usted? Es el azúcar de mesa. La encuentra en la remolacha y en algunas frutas. La lactosa también es azúcar. ¿Dónde encuentra usted el azúcar? En la leche que se toma de vaca. La maltosa es glucosa más glucosa y se encuentra en la cebada y en la cerveza. A los que les gusta tomar cerveza, por eso es que les da diabetes, porque usted cuando se toma una cerveza se está tomando también unas cuantas cucharadas de azúcar. ¿Qué pasa con la glucosa, con la fructosa y la galactosa? ¿Dónde se encuentra todo este azúcar? En las frutas, en la miel, en la caña de azúcar inclusive. Mucho melado, tienen que consumir también el melado de caña de panela con moderación, porque finalmente es azúcar que se convierte en su cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánta azúcar hay en un alimento? Sencillo. En la etiqueta de los alimentos que usted vaya a comprar, figúrese en la información nutricional y en la lista de los ingredientes. Allí va a encontrar usted si tiene azúcar añadida o no. Karen, ¿cómo está asociado nuestro cuerpo con nuestro sistema digestivo? Esa es otra pregunta que me surge, pero esa me la puedes responder tú. Bueno, yo quiero preguntarles si ustedes han escuchado del segundo cerebro, que nosotros tenemos 2 cerebros, digamos es una frase especial, pero ¿por qué? Resulta que el intestino tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tomamos unos alimentos, el intestino decide, elige y digamos que envía los diferentes nutrientes, diferentes cosas que nosotros ingerimos a partes del cuerpo. Y de ahí es que muchos músculos, muchos órganos empiezan a hacer sus funciones. También se apoya el segundo cerebro y la medicina cada vez tiene más claro que la función de nuestro sistema digestivo va más allá de procesar la comida que ingerimos. De hecho, hay nuevas investigaciones en tratar enfermedades mentales y del sistema inmunológico a través de él. Primero, el intestino tiene un sistema nervioso autónomo. Segundo, el 70% de las células
nuestro sistema inmune vive en nuestro intestino. Si nosotros no tenemos un sistema digestivo sano, podemos presentar muchas enfermedades y de infecciosas, enfermedades de toda índole. ¿Por qué? Recordemos que las células del sistema o el sistema inmune es nuestro sistema de defensas, el que está atacando todo el tiempo todos esos virus, bacterias, radicales libres. Y si no tenemos sano o no tenemos una buena cantidad de estas células, pues la enfermedad llega más fácilmente a nuestro cuerpo. También nuestro intestino está ligado a nuestros niveles de estrés y estado de ánimo. Lo que veníamos hablando anteriormente con las emociones. Si alguien se asusta terriblemente o está muy nervioso, será que unas personas reaccionan diferente a otras. Unas se les quita las ganas de comer, otras hasta les da gastritis o les da agrieras. Y nosotros, bueno, pero porque tengo reflujo, pero ¿cómo nuestras emociones están en ese momento? Si nosotros estamos alegres, felices, muchas veces podemos tomar el alimento común y corriente. Muchas personas cuando tienen ansiedad, ¿qué hacen? Nos da más ganas de picar, de comer y como tratar de incluso a unas personas con alimentos dulces, otros con alimentos salados y otros con alimentos de grasa. A veces uno dice, ay, no, es que tengo ganas de algo y es porque de pronto estamos ansiosos o tenemos alguna emoción que afecta directamente También, por ejemplo, si a ti te da miedo un alimento o no te gusta, tú vas a sentir que ese alimento te va a hacer daño y te va a hacer daño. De pronto se te va a inflamar el colon, de pronto te cayó pesado y dijiste, sí, eso me iba a hacer daño, pero ¿por qué fue? Porque desde antes nosotros desde nuestra mente mandamos una información a nuestro intestino y dijimos, eso me va a hacer daño, ¿sí? O ese alimento no me va a gustar. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente, el cuerpo reacciona a como nuestros pensamientos le dijeron. Por eso el intestino es considerado el segundo cerebro porque tiene ciertas características especiales. Pero Juan Camilo, ¿en qué consisten los 7 elementos del sabor y qué importancia tiene una dieta equilibrada? Gracias. La dieta equilibrada es fundamental que la tengamos todos. Todos debemos comer, todos necesitamos comer. Dios nos dio la capacidad de comer, nos creó con una boca, con una lengua, con una nariz para que disfrutáramos el alimento. Dejar de comer es quitar uno de los placeres que Dios nos dejó como parte de nuestra felicidad y nuestra integralidad como seres humanos. No es que dejemos de comer, no es que abandonemos por completo el comer, porque el comer es parte de nuestra vida, es parte de nuestro sustento, de nuestra maquinaria viviente. Hay un equilibrio. ¿Cómo funciona la lengua? ¿En qué consiste esos elementos del sabor? Quiero que miren la lengua. La lengua tiene unas áreas bien definidas donde nosotros debemos tener un equilibrio. Cada área que usted ve en la lengua en esa foto tiene unas papilas gustativas o unos receptores de sabor que van directamente conectados al cerebro. Si usted desbalancea literalmente, hay un desbalance o un exceso en uno de estos elementos, usted va a ir degenerando su gusto, va a ir, como llama una escritora muy famosa, va a ir depravando su apetito. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos un equilibrio en estos elementos. ¿En cuáles? En el ácido, en el amargo, en el salado y en el dulce. Miren ustedes dónde está el dulce. ¿Por qué somos tan adictos? ¿Por qué un helado se come con la punta de la lengua? Esto es muy interesante. Un helado se come con la punta de la lengua. Miren dónde está el dulce. Miren dónde están las papilas gustativas del dulce. ¿De acuerdo?
Mire dónde están las papilas gustativas de la sal. O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué creamos tanta adicción al dulce? Porque las papilas están en la punta de la lengua. ¿Qué pasa con el salado? Cubren las dos partes más grandes de la lengua. Por eso es que nosotros a veces nos inclinamos mucho por el dulce o por el salado y estamos en un desnivel. Hay personas, por ejemplo, que toman demasiado café porque les encanta el amargo. ¿Qué quiere decir? Que potenciaron mucho las papilas gustativas amargas y las dulces, saladas y ácidas están entumidas, están casi muertas, no están activadas. Tenemos que estimular adecuadamente las áreas de la lengua para que haya un equilibrio. Ahora, lo que comemos influye poderosamente en la mente. Si nosotros comemos más salado o más dulce o más amargo, vamos a ver un desequilibrio nutricional también. O sea, hay una relación muy estrecha entre el sabor y el equilibrio nutricional. El umami que ustedes ven ahí en todo el centro de la lengua, se le conoce como umami, que en el idioma oriental significa sabroso o salivoso, es decir, que te hace salivar en aquellos alimentos que son ricos en un componente químico que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es ese potenciador por excelencia de sabor que me hace salivar a mí inmediatamente. ¿Dónde se encuentra el glutamato monosódico? En el tomate, en la soya. Por ejemplo, la salsa de soya, la salsa negra, la salsa inglesa tiene altos niveles de glutamato monosódico. Los espárragos también tienen altos niveles de glutamato monosódico. Entonces, ¿qué pasa? Si usted satura el glutamato monosódico, entonces va a degenerar las otras áreas del sabor. Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta el equilibrio a la hora de comer, porque esto influye poderosamente en la forma en cómo usted come. Hay otros 3 sabores que son considerados posteriormente, y es la grasa. La grasa también es un sabor, y donde hay grasa hay sabor. Por eso es que hay mucha gente que es adicta a la grasa, porque la grasa también está presente dentro de nuestras papilas gustativas, y por eso es que creamos desniveles. Otro sabor que es considerado el sabor espiritual, ese es el comer en comunidad. No es lo mismo comer solo que comer acompañado. No es lo mismo comer en comunidad que comer solo como un hongo. Entonces está comprobado que comer en comunidad es más agradable, sabe más rico, es ese sabor espiritual. Y por último está un descubrimiento que encontró la Universidad Estatal de Oregón, y es el sabor. Propone incluir el sabor del almidón como un sexto sabor o un siguiente sabor. Por eso es que también somos tan adictos a las harinas, a las pastas, al arroz, a los hidratos de carbono y a las papas, etcétera, porque hay un cierto sabor particular en estos alimentos que crea en nosotros una adicción. Entonces, como conclusión diríamos que el equilibrio adecuado en estos alimentos hace que nosotros tengamos una adecuada y equilibrada alimentación. Karen. Bueno, Juanca, he escuchado acerca de que usted tiene las papilas pervertidas o tiene el gusto pervertido. ¿Eso qué quiere decir? ¿En realidad nuestras papilas se pueden pervertir o qué significa esto? Es una buena pregunta. Nuestras papilas, una persona promedio tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas en su lengua. Estas papilas gustativas se van regenerando cada 2 semanas. Ojo a esto. Nuestras papilas que están en nuestra boca, tenemos 10.000, pero estas se pueden perder o regenerar o viciar, dependiendo en la manera como usted coma. A medida de que una persona va envejeciendo, algunas de esas células no se regeneran más. Un anciano puede tener solo 5.000 papilas
Por eso es que algunos alimentos pueden saber más y pueden ser más potentes, más fuertes en un niño que en un adulto. A un niño le va a parecer más potente el mismo alimento porque tiene más papilas gustativas, como quien dice, están nuevecitas. ¿Cómo se van degenerando nuestras papilas? Uno, cuando saturamos nuestras papilas de mucha sal o cuando saturamos nuestras papilas de mucho azúcar. Se mueren las otras y solamente persiste la que más hemos alimentado. Otra cosa, por ejemplo, comer mucho amargo, como los que toman café o los que comen mucha grasa. Por eso es que hay muchos que comen más sal, otros que comen más azúcar. Lo importante es que aprendamos a equilibrar adecuadamente el azúcar, la sal, el amargo, el ácido, la grasa y el almidón, donde no tenga uno más peso que el otro. Otra forma de nosotros dañar nuestras células de nuestras papilas gustativas es comiendo comida muy caliente, porque vamos a matar estas papilas gustativas. Cuando comemos comida muy caliente, también estamos afectando. Cuando a usted se le quema la lengua, que literalmente, uy, me tomé un café muy caliente, una bebida muy caliente, me quemó la lengua y le dura como horas en la lengua quemada, ahí quemó miles de papilas y tienen que regenerarse. Entonces, ¿cómo restauramos nuestras papilas? Equilibrando la sal, coma sal, coma amargo, coma dulce, coma harina, pero de una manera equilibrada para que lentamente nuestra lengua pueda irse adaptando y acoplando a una alimentación equilibrada. Karen, me surge aquí pensando, hablando de esto, una pregunta y es, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo deberíamos, qué dice el Señor sobre la influencia de la alimentación espiritual en nuestra salud? ¿Qué dice el Señor sobre la influencia de la alimentación en nuestra salud espiritual? Bueno, en este momento nosotros como adventistas sabemos que la parte de la alimentación va a jugar un papel muy importante y sobre todo al final del tiempo. Como vimos, la alimentación, siempre va a tener una relación o va a estar totalmente relacionada con nuestras emociones, nuestra lucidez mental. Por ejemplo, cuando una persona come demasiado, su mente incluso se cansa, incluso le dan ganas de dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo la sangre se recarga tanto en el estómago que como que uno le da el sueñito y uno dice, ay, es que me dio la siestica, pero ¿qué pasa? Toda la sangre ahí se está concentrada en el sistema digestivo y nuestro organismo está en un desequilibrio porque estamos dando más trabajo a nuestro organismo. Y como vimos, también está asociado con el segundo cerebro porque no es desde el intestino, desde nuestro sistema digestivo, estamos, digamos que directamente afectando nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos. Y hay un texto en Mensajes Selectos, tomo 3, página 331, párrafo 4, que dice lo siguiente: cualquier cosa que hagamos en materia de comer y beber debe hacerse con el propósito especial de nutrir el cuerpo para que podamos servir a Dios para la gloria de su nombre. ¿Qué pasa? Muchas personas no comen para vivir o para nutrirse, sino que viven para comer, viven en función de querer estar todo el tiempo satisfaciendo sus gustos, satisfaciendo todo este tipo de alimentación. ¿Y qué pasa? No debe ser así. Nosotros debemos ser conscientes que debemos alimentarnos es porque primero nuestro cuerpo necesita nutrirse. Recordemos siempre, cuando vayamos a comer, que todo lo que nosotros introducimos a nuestra boca, sea bueno, sea malo, se va a volver sangre y tejidos. Si nosotros tenemos al frente, no sé, voy a poner un ejemplo, una comida llena de grasa saturada, un frito así que le estile, digamos, el aceite,
¿Usted cree que eso va a salir así como así del organismo? ¿O realmente esa grasa se puede estar quedando en sus arterias, dentro de sus órganos? Puede estar cambiando la estructura de su organismo. Entonces debemos pensar siempre en esto. El cuerpo entero es propiedad de Dios y debemos prestar estricta atención a nuestro bienestar físico, porque la vida religiosa está ¿qué? Estrechamente relacionada con los hábitos y las prácticas físicas. Nuevamente, el Señor nos confirma que todos los hábitos, incluso no solo en el comer, sino ¿será que dormimos más de lo recomendado? ¿Será que no estamos haciendo ejercicio? ¿Será que hay otros hábitos que están dañando nuestra salud y asimismo está afectando nuestra vida religiosa? Esto es una invitación para todos, porque todos estamos en ese camino a la salvación, a la perfección, a querer estar con Cristo Jesús, pero nuestros hábitos tienen que ir cambiando y una gran parte es la alimentación. Tomemos las mejores decisiones todos los días. Bueno, en este momento, Juanca, yo quiero hacerte una última pregunta y vi una en el chat de Zoom y ahorita la vamos a responder. Y es la siguiente: ¿cómo deberíamos comer en la mesa? ¿Será que siempre debemos, no sé, sentarnos y con calma, o en cualquier lugar puedo comer, o cómo sería esto? Bueno, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que las tengamos en cuenta. Aprendamos a comer con los 5 sentidos puestos. ¿Qué significa eso? Centre toda su atención a la hora de comer. Coma sin afán. Huela los alimentos. Hay más papilas gustativas, hay más papilas del sabor en la nariz que en la boca. Entonces, no le dé miedo y tampoco es un tabú oler la comida. Por eso todos los chefs, cuando van a evaluar un plato o a comérselo, ellos primero se agachan y huelen y hacen así. ¿Ok? Porque ellos necesitan que primero el aroma entre por la nariz. Coma con todos los 5 sentidos, huela la comida, sienta cómo es la crocancia al masticar, concentre sus 5 sentidos a la hora de comer y va a darse cuenta que la experiencia de comer va a ser más placentera. Hay gente que no sabe ni lo que comió, hay gente que almuerza y no supo qué fue lo que almorzó. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda qué almorzó ayer? ¿Usted se acuerda qué almorzó antier? Hay gente que come sin sentido, sin ni siquiera darse cuenta que comió, del afán que carga, o no disfruta el alimento. Pregúntese, ¿estos frijoles qué tienen? Tienen papa, saboree la papa. Tienen comino, saboree el comino. Tienen cilantro. Trate de hacerse preguntas cuando está comiendo, concéntrese en lo que está comiendo y pregúntese qué ingredientes tiene. Haga pruebas, pregúntele a su esposa, a su esposo: mi amor, esto que le echaste tan rico, ¿qué es? ¿Tiene comino? ¿Tiene cilantro? Hagan un juego, un diálogo, y eso hasta entretenido y agradable es. Coman con buena disposición. Una buena disposición al comer lo dice todo. Masticar bien los alimentos para encontrar el buen aroma y el buen sabor. Hay gente que se mete la comida a la boca, 3 carambolazos y se lo tragó y se acabó. Hay gente que traga entero. Eso les hace daño porque la digestión comienza con la boca. Entonces, cuando usted vaya a comer una cucharada, tómese el tiempo de masticar, de saborear con la saliva, no con jugo, no con bebidas, sino con la saliva, con los jugos que Dios nos dio, pero en la boca, con la saliva. Mastique bien los alimentos, no se siente con ansiedad, nunca coma con afán, nunca coma con rabia, nunca coma con estrés, nunca coma pensando que el alimento le va a hacer daño. Si usted tiene esos pensamientos negativos, le va a hacer daño. Y por último, disfrute de la compañía de los demás. Disponer a la mesa alimentos variados, ricos en colores y con preparaciones sencillas
pero muy sabrosas. Bueno, Juanca, acá nos hacen una pregunta en el chat acerca de, permítanme un momento, acerca de los alimentos o los transgénicos y cómo afectan en nuestra salud física y que si los transgénicos alcanzan a afectar nuestro cerebro. Bueno, ahí voy a responder una parte yo y otra parte Juanca me puede complementar. Los transgénicos en este tiempo están presentes en muchos alimentos, incluso de origen vegetal. Pero siempre debemos tener en cuenta que Dios es muy sabio y por algo Él en estos tiempos recomienda que nuestra alimentación sea más basada en productos de origen vegetal que en productos de origen animal. Siempre va a ser más recomendable este tipo de dieta. ¿Qué pasa con los transgénicos? Muchos de ellos sí están afectando la salud, pero en el caso de, digamos, los animales, a ellos les aplican muchas hormonas, muchos antibióticos, que esos realmente son muy graves para nuestro organismo. Y recordemos que todo lo que comemos, pues, ¿qué pasa? Va a llegar a nuestro organismo y va a tener un efecto sobre nosotros. Los transgénicos, pues, a ver, Juanca, tú me ayudas. ¿Qué hacen los transgénicos en los alimentos? ¿Por qué se utilizan? Bueno, los alimentos transgénicos realmente son aquellos que son básicamente aquellos alimentos que son modificados, bien sea genéticamente, esos alimentos que tienen un tratamiento desde la ingeniería de alimentos, extraen semillas, modifican el tamaño de la fruta, por ejemplo, hay personas hay ingenieros o hay industrias que hacen que el producto sea más pequeño o más grande, que dé más jugo, que dé más dulzor. Estas modificaciones genéticas se hacen desde un laboratorio. Eso es lo que se conoce como los alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira, por ejemplo, el tamaño de las naranjas Tangelo, o si usted mira, por ejemplo, el tamaño de las guayabas, inclusive los animales también son transgénicos. ¿Por qué? Una gallina, un pollo o una gallina hoy es 4 veces más grande, con unos muslos grandísimos. ¿Qué pasa si usted hace 50 años o 40 años y atrás mira cómo eran las gallinas? Usted se va a dar cuenta que los muslos eran pequeñitos, eran más pequeños y más sequitos. ¿Qué hace la industria? Los hace con más músculo, con más jugo, con menos pepas para quitar las pepas o las semillas, etc. Entonces, ¿qué efectos negativos tienen eso en nuestra salud? Lo que dice Karen es muy cierto. Es por algo Dios recomienda que sigamos consumiendo alimentos de origen vegetal y seamos conscientes de dónde comemos o compramos los alimentos. Les voy a dar una clave muy importante. Compren comida de mercados pequeños o de mercados menores. Cómprenle a los campesinos, cómprenle a los mercados locales. Traten, ojo, no me están pagando por esto, pero no eviten comprar en grandes superficies. ¿Sí? No voy a decir nombres para no meterme en problema, pero cuando usted compra comidas en grandes superficies, estos alimentos vienen procesados, vienen de Estados Unidos, vienen de Japón, y estamos acabando con los mercados locales. Cómprele la papa del campesino, no la papa que viene de Estados Unidos. Compre el limón que usted sabe que es de la finca de su papá, de su abuelo. Esas tierras no están tan trabajadas como en las grandes industrias de Estados Unidos. Inclusive aquí hay grandes graneros que trabajan la genética modificada. Entonces, la recomendación más sencilla: compren comida local de comercios pequeños, a los pequeños comerciantes, apoyemos el trabajo de los campesinos, apoyemos la comida y los productos de nuestros campesinos, y estoy seguro que estos campesinos tienen productos muy saludables
y evitemos, por ejemplo, a los que comen carne o los que comen pollo, cómprenle el pollo al granjero, al tío, al abuelo, al vecino, al que usted sabe que tiene su finquita y de paso lo apoya. Evite comprar el pollo que viene de Estados Unidos, de Japón, de China y del otro lado del mundo. Lo mismo la naranja, la manzana, la piña y todo, apoyen comida local. Nosotros queríamos hacer una pequeña, de pronto, antes de que termine la charla. En el tema de los transgénicos, no sé si sea hilar muy fino y no sé si tal vez esté equivocado, pero sé que aquí todas las semillas ya están modificadas genéticamente y las personas que siembran tienen que comprarlas a ciertas, al gobierno, mejor dicho, porque no se puede simplemente tener una semilla que te dé una manzana, que con esa misma manzana puedas tener otra semilla de otro, o con esa misma manzana, saques la semilla para hacer otro arbolito. Entonces ya de por sí sé que todas o casi todas las semillas, creo que son todas las semillas que se manejan aquí en Colombia, tienen que estar modificadas. Entonces ya sería hilar muy fino el hecho de pensar de que si lo compro, no diciendo que no tenés razón en el tema de las grandes superficies, pero si lo compro al granjero que la compró en el mismo sitio, o tal vez una semilla un poquito menos modificada que las que compran o las que sacan las frutas de las grandes superficies, ¿no sería como básicamente la misma idea, el mismo principio? Hay personas, el tema de las semillas es un tema bastante delicado, que es un tema que se está manejando en Colombia, y tiene razón Andrea y esposo en lo que dicen. Bueno, espero sea el esposo, estoy inventándomelo. Dale. Sí, soy el esposo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Resulta que nosotros debemos tener mucho cuidado con el tema de las semillas. ¿Por qué? Hay muchos granjeros, muchas personas campesinas que están guardando y tienen un banco de semillas, están creando sus propias semillas, están tratando de rescatar estas semillas. Por eso es que es muy importante que se están creando comunidades pequeñas, ojo, dentro de los campesinos que tienen semillas que no han sido modificadas. A eso me refiero también. Conozco campesinos que tienen semillas genuinas, semillas que no están modificadas por esta compañía que voy a decirla, que es Monsanto. Esta gran compañía tiene el monopolio de las semillas. Es más, si usted lo pillan conservando un banco de semillas y es campesino, lo pueden multar, lo pueden encarcelar y le quitan las semillas. Entonces hay muchos campesinos, por eso es que nuestra obra médico-misionera como adventistas, también es muy importante esto, que tengamos pequeñas parcelas y tengamos nuestra propia alimentación, que sean alimentos sostenibles, sería maravilloso. Ahora, nosotros no es que tengamos semillas para comercializar, estamos hablando para aquellas personas que hacen para un sustento personal. También estamos hablando de la fumigación, que es muy importante tener en cuenta eso. No es lo mismo hacer una fumigación para el hongo o el piojo en una pequeña parcela, que es menor la fumigación que yo hago en mi tierrita que en las grandes tierras que se hacen, y la cantidad de fumigación y de químicos que le agregan en grandes superficies. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. A pesar de que la semilla es genéticamente modificada, ojo a lo que les voy a decir, no es que pierda sus propiedades nutricionales, sino que pierde sus propiedades en la multiplicación del fruto. Pero si usted mira, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, usted compró la semilla Monsanto de manzanas, crea todas sus frutas y le saca la bromatología del producto, va a tener las mismas vitaminas. Lo que no va a encontrar es la multiplicación de la semilla. Entonces,
Eso también debe tenerlo en cuenta. No es que sean malas desde el punto de vista nutricional. Por eso es que Dios sigue recomendando, como dice Karen, que la alimentación siga siendo vegetariana, porque desde el punto de vista nutricional, las frutas sigue teniendo las mismas vitaminas, sigue teniendo las mismas propiedades. Lo que pasó con las semillas es que no se puede multiplicar, que es otra cosa, pero siguen conservando en la mayoría de sus casos, a pesar de que fueron modificadas genéticamente, siguen conservando sus propiedades vitamínicas y nutritivas. Hace un rato también habíamos levantado la mano para preguntar un tema de... Ahorita hablaba, creo que era Karen, que decía que habían personas que les gustaba lo amargo, que les gustaba lo dulce. Hay un tema conmigo y es que el 90% del día siento que necesito un chocolate. ¿Aplica el mismo principio que mencionaban ahora? ¿Hay alguna forma de manejar ese tema? ¿Tiene que ver con mis papilas o tiene que ver con algo más preocupante? Bueno, este caso es, digamos, no es aislado, a muchos nos pasa. ¿Qué pasa? El chocolate tiene esos tres elementos, la sal, el azúcar y la grasa. Estos tres nutrientes, elementos, son adictivos cuando se usan en este tipo de, digamos, productos. Nosotros estamos generando una adicción a ese tipo de alimentos. Entonces, si no tengo postre, me pongo ansiosa, algo me pasa en el día y, mejor dicho, tengo que comer postre y hasta que no me lo como, no quedo tranquila, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso se va, es, digamos que una adicción alimentaria, que todo eso se puede corregir y podemos decir, obviamente, tratando de controlar primero con nuestros pensamientos, ser consciente de que estoy con una adicción a cierto tipo de alimento, dulce, galletas, gomas, y tratar de, bueno, tengo las ganas, pero voy a tener calma, voy a tratar de cambiar de actividad, voy a tomar agua o voy de pronto a comerme en vez del chocolate o algo, voy a tomarme un juguito o una fruta o voy a comerme un poquito de maní. Tratar de cambiar un poco como esa adicción a ese tipo de alimento para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando o desacostumbrando más bien al consumo diario, digamos, de ese alimento. ¿Qué pasa? Son adicciones. Entonces, todo esto se debe tratar cambiando hábitos, cambiando ese tipo de elecciones, donde tú ya no escoges únicamente el chocolate y eso, sino trata de hacer otra actividad, toma agüita, haz algo, pero trata de empezar poco a poco en ese proceso de ir dejando poco a poco, porque es una adicción. Entonces, debemos ir reemplazando y tomando conciencia de esto. Sí, es muy importante todos, porque otros, por ejemplo, son con los alimentos que salados, siempre que las papitas, que cositas, todo esto son adicciones que tenemos que ir cambiando y obviamente a medida que vamos tomando estas decisiones inteligentes, vamos a ir cambiando nuestras papilas gustativas, se van reeducando, entonces es importante tener en cuenta esto. Cambiar, cuando uno sienta esa necesidad de ese alimento, tomemos otro saludable, sea agua, sea una fruta, sean frutos secos, una galletita de avena, pero digamos que ese hábito también de picar incluso entre comidas es otro tipo de adicción a que tenemos que estar comiendo alguito. Todo eso debemos tomar elecciones inteligentes. Algo muy importante con respecto a las adicciones, al tema del café, al tema del chocolate, este tipo de cosas también hace que nosotros tengamos un cierto comportamiento que viene desde nuestra niñez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos algo, desde la gastronomía nosotros le llamamos es el paladar mental, ¿Qué pasa? Nosotros somos criados con una cultura inherente a nuestra vida. Por ejemplo, nosotros nacimos tomando chocolate, nacimos tomando café, nacimos comiendo pescado, nacimos comiendo sancocho. Entonces, desarraigar esa cultura
de nuestra vida tarda obviamente un proceso, pero que debe ser consciente y paulatino, pero no de autoengaño. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, yo no soy capaz de dejarlo, o no toma la iniciativa y no da el primer paso, nunca va a dejar de hacerlo. Entonces, es importante que con el tema de las adicciones nosotros vayamos creando mejores hábitos lentamente, pero con el fin de ir dejando aquellos que nos hacen daño. ¿Alguna otra pregunta dentro del chat para aprovechar esta oportunidad que tenemos? O si no, pues vamos dando por terminada nuestra sesión. La última era si es recomendable comer gelatina. Bueno, desde el punto nutricional, la gelatina en sí es colágeno, pero ¿cuál es el proceso? Todo lo que son cartílagos y huesos del cerdo, la vaca, el pollo, bueno, todo este tipo, ¿qué hacen? Hacen un proceso donde, digamos, que derriten todos estos elementos y se vuelven gelatina o gomitas. No sé si han visto, hace poco pasó un video donde muestran cómo hacían las gomas, incluso con los cueros, los cartílagos de estos animales. Empezando por ahí, pues digamos que ese colágeno de origen animal ya tiene una carga un poco de colesterol que no es, digamos, lo más recomendable. Aparte, las gelatinas también vienen adicionadas con mucho azúcar y con muchos preservantes y colorantes. Entonces, todas estas otras sustancias no es que sean muy saludables para el cuerpo. ¿Qué más? Ya, Juanca, de pronto puedes complementar con algo. Sí, no, ya lo que tú dijiste está súper claro. Las gelatinas hay que comerlas con extrema moderación porque contienen obviamente grandes cantidades de grasa dentro de su ingesta y también contienen mucho azúcar. Entonces es preferible consumir aquellos alimentos gelatinosos que son de origen natural. Les recomiendo, por ejemplo, los cristales de sábila, este tipo de gelatinosidad dentro de los alimentos también los podemos encontrar, o evitar en lo posible comer este tipo de alimentos porque pueden ser perjudiciales a la larga para nuestra salud. Por ejemplo, la linaza, si ustedes ven cuando uno la deja en remojo, ella que hace una gelatina. Todos estos alimentos tienen ese colágeno, esos ácidos grasos también especiales y saludables para nuestro cuerpo. Entonces es recomendable mejor pues este tipo de colágeno vegetal y no tanto el animal. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Hay una última pregunta o cerramos con esta? Demos la respuesta a la pregunta de Vanesita y cerramos con esa. Listo. ¿Qué tan buena es la dieta keto o cetogénica? Bueno, esta es cuando se suprime los carbohidratos y se consumen más proteínas y grasas. Es importante que nosotros recordemos que nuestro organismo está diseñado o necesita 5 nutrientes esenciales, que son las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. Estas son esenciales porque el cuerpo las necesita todos los días. En la dieta keto, ¿qué pasa? Pues se suprime un poco o por completo los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son los que se convierten en glucosa, que la glucosa es como el combustible del organismo, es lo que nos da energía o incluso para todas las funciones que realiza el organismo. Por ejemplo, nuestro cerebro se alimenta prácticamente solo de glucógeno. Entonces, el suprimir completamente los carbohidratos no es saludable. Lo que es mejor es tener una dieta equilibrada que tenga los 5 nutrientes esenciales y preferir que los carbohidratos integrales, porque los refinados sí tienen altos, digamos, porcentajes en calorías, en muchos azúcares refinados que sí, cuando nosotros no hacemos una actividad física,
Recordemos que la alimentación va a la par con la actividad física para que podamos tener una salud plena. Cuando nosotros acumulamos muchas calorías que se convierten en grasa en nuestro organismo, ¿qué pasa? Pues empezamos a tener un aumento en nuestro peso, aumento en la cantidad de grasa dentro del organismo. Entonces, lo más recomendable es que una dieta que contenga estos 5 elementos de una forma equilibrada. Creo que estuvo súper nutrida la charla de hoy. Espero muchos de ustedes se hayan sido beneficiados. Por favor, no duden en contactarnos. Estamos a su entera disposición para seguir haciendo este tipo de charlas. Pueden contactarnos a juancamilohr@outlook.com, juancamilohr@outlook.com, o pueden llamarme a mi teléfono personal. Con mucho gusto podemos atender sus inquietudes, crear charlas. Si hay líderes en otras iglesias que nos quieran invitar, con el mayor gusto, pueden llamarnos al 305-703-6969. Repito, 305-703-6969. Voy a compartir la pantalla un segundo para que puedan ver nuestro contacto. Voy a mostrar la pantalla aquí un segundo para que puedan ver nuestro contacto y puedan contactarnos si así lo desean. ¿Pueden verla allí? La pantalla, ya la van a reflejar. ¿Pueden verla? Sí, ya la podemos ver. Ahí tienen nuestro contacto, pueden escribirnos vía WhatsApp. Recuerden nuestro correo, juancamilohr@outlook.com. Muchísimas gracias, Karen, también por tus aportes. Aprendí muchísimo. Gracias a todos los hermanos que estuvieron presentes. Bueno, los dejo con Karen, con los líderes. Muchas gracias. Bueno, también a mí me pueden contactar a través del celular 300-493-4974 o al correo karenlorenagn@outlook.com. Repito el correo, karenlorenagn@outlook.com. Y muchísimas gracias por la invitación a la Iglesia Sion. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y cuando nos necesiten, con muchísimo gusto estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, muy agradecidos. Quiero dar la gratitud desde acá a la distancia. Gracias, hermana. Gracias, Juan Camilo, por la disposición que han tenido para compartir con nosotros. Quedó mucho más por aprender, me imagino.